y ganate un 0 kilómetro. Marta nos envía un mensaje con 2 fotos de su perro que se llama Morro. Dice, lo encontramos en la calle hace 5 meses. Está vacunado y pasea con su bolsita, ¿no? Es una situación ideal. Un perro callejero que lo recibió una familia que le dio el trato que se le debe dar a un perro, no solo porque se lo merece el perro, sino también porque tenemos que tomar precauciones desde el punto de vista de la zoonosis. Pero resulta que hay 300.000 perros más que hace 5 años, esto según la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Zoonosis. 10% de esta, no de los 300.000, de la población total de perros, son perros callejeros. Vamos a entrar en detalles sobre la tenencia de perros en Montevideo, las preocupaciones, las denuncias que llegan hasta Ana Agostino, que es la defensora del vecino de Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto de los 300.000 perros más, ¿es un problema o, bueno, simplemente está indicando que por alguna razón la gente está queriendo tener más perros? Nosotros en la Defensoría del Vecino, en realidad, esos datos no podemos dar cuenta en el sentido que no se reflejan en el total de denuncias que nos llegan. Lo que sí efectivamente ocurre es que entre los temas que más llegan a la Defensoría, el de los animales siempre ha tenido una presencia importante y este año no ha sido una excepción. Es decir, las personas se quejan en relación con la tenencia irresponsable de otras vecinas y vecinos y a nosotros nos llega eso con regularidad. Y han crecido las denuncias también a medida que crecieron los perros. La cantidad de perros. No necesariamente. Nosotros este año, por ejemplo, que a raíz de esta consulta hicimos un poco como una mirada de lo que había pasado en el año. Este año recibimos hasta el mes de septiembre, digamos, 65 reclamos asociados a perros o a tenencia de animales, perdón, no a perros, porque no son solo perros, de los cuales la gran mayoría, más de la mitad, tiene que ver con contaminación acústica, es decir, los perros que ladran, que quedan solos, o que aún estando los dueños igual en el hogar le generan molestias a las personas que viven cerca. La segunda razón por la cual las personas llaman a la Defensoría tiene que ver con salubridad, o sea, perros que hacen sus necesidades en la vía pública o incluso en casas que tienen jardines y no los limpian y entonces los vecinos del entorno llaman a la Defensoría porque les molesta el olor que les llega a su casa, ¿verdad? Y además otras consecuencias. También en ataques de los animales, tenemos pocos, pero hemos tenido maltrato animal, tenencia de perros en edificios donde en general eso depende del reglamento de copropiedad, eso lo tiene que definir cada edificio, pero en aquellos edificios donde el reglamento dice que no se pueden tener, bueno, hemos recibido reclamos de vecinas y vecinos planteando que hay perros en sus edificios, y después tenemos muy pocos, 4 relacionados con otros animales, concretamente vacas, gatos y caballos. Pero la gran mayoría está asociado a perros. O sea que la principal causa, ni la segunda, es la agresión, el ataque de perros a personas, sino en todo caso aparece en tercer lugar, y lo que más molesta a los vecinos que llegan a hacer las denuncias son los ladridos, es decir, el perro que genera ruido con sus ladridos en el vecindario. Ahora, eso en cuanto a lo que llega a la Defensoría, claro, no, por supuesto. que no es la institución principal en cuanto a esta temática, porque existe COTRIBA, que es la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, que de hecho nosotros, a partir de que se crea la COTRIBA, que no sé si está claro para las personas que están escuchando, pero existía la CONAOBA, que fue creada por la Ley de Bienestar Animal, y que este año se transformó en COTRIBA, que pone también el énfasis en la tenencia responsable, y nosotros tenemos un acuerdo de cooperación donde todos aquellos asuntos que están relacionados con animales que puedan llegar a la Defensoría se los reenviamos a COTRIBA, pero también ellos nos consultan a nosotros porque muchas de los asuntos problemáticos asociados a la tenencia de animales
pueden ser resueltos a través de la mediación. Y entonces en esos casos, desde la Defensoría nosotros ofrecemos la posibilidad de justamente de intervenir a través de la mediación entre vecinas y vecinos en relación con la tenencia responsable de animales. Estaba mirando que uno de los datos que surge es el tipo de raza por zona de Montevideo, ¿no? Entonces, en la zona costera, dice un informe que publicó El País, hablando con algunas veterinarias, predomina el bulldog. Allí hay más espacio y también es un perro más fiero, ¿no? Y en el caso del centro, donde hay menos espacio, más apartamentos, etcétera, hay más caniches y perros de cruza. Me pareció un dato significativo porque una de las causas que puede explicar el crecimiento de la población canina es la seguridad, la gente que busca seguridad a través de la tenencia de un perro, ¿no? Esos temas a nosotros claramente no nos llegan, Claro. Por eso digo que es Cotriba la institución con la responsabilidad, además dada por ley, ¿no? Por la Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, quienes están con la mayor responsabilidad en esta temática. Lo que a nosotros como Defensoría nos preocupa, y lo venimos trabajando en relación con Cotriba y también con la Intendencia de Montevideo, es el tema de los animales que no tienen dueño o dueña, digamos, pero en algunos casos sí los tienen, y por ejemplo, situaciones relacionadas con algunos reclamos en la Defensoría, como puede ser la acumulación, ¿no? El síndrome de Diógenes, y que hay que intervenir, que de hecho, bueno, hay un protocolo y se puede, con permiso del juez y digamos, hay que seguir una serie de pautas que están definidas, pero ¿qué pasa con los animales cuando se interviene en alguna vivienda y hay animales en la vivienda, hay acumulación de animales? Hay casas que desde la Defensoría en algún momento se identificó a través de alguna denuncia por acumulación de basura, pero también se identificó en esa vivienda 60, 50 gatos o perros. O sea, ¿qué pasa con esos animales? ¿A dónde se llevan? Y ese es un tema que nos preocupa, que le preocupa también a otros actores, y estamos coordinando con Cotriba y con la propia Intendencia, porque es importante definir que existan lugares a donde llevar estos animales. Claro, otro de los problemas que se señalan también es que el cuerpo inspectivo de la Intendencia, que son 150 inspectores aproximadamente, no dan abasto para inspeccionar todas las cosas que tienen que inspeccionar, y mucha gente se queja de, bueno, animales que los dueños dejan las heces en la vereda o cosas de ese tipo, ¿no? Exactamente. Ahora hay situaciones que en realidad la denuncia corresponde hacerla en salubridad pública. Ajá. En el sentido que cuando hay afectaciones reales, porque hay una alta acumulación de materia, o sea, esas situaciones tienen un impacto en la salud de la población, y es importante que Salubridad Pública esté informada para poder intervenir. Entonces, los casos de acumulación, por ejemplo, que es conocido como el síndrome de Noé, que efectivamente cuando a la Defensoría han llegado denuncias de ese tipo, y claro, la intervención es de otro tipo, no alcanza con una inspección para constatar, sino que hay que actuar para poder resolver esa situación, ¿verdad? Está claro, Ana. Y bueno, y tomamos noticia entonces de estos 300.000 perros más y de los cuidados que se merecen ellos, nosotros y también nuestros vecinos, ¿eh? Gracias por este diálogo. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Era Ana Agostino, defensora del vecino de Montevideo. Vamos a un consejo de salud y flora y seguimos compartiendo la tarde en casa. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para saborear el mejor mate con yerba Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es yerba Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades: ginkgo biloba, extra suave y modela mate para cuidar tu figura. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando yerba Salud y Flora en Distribuidora Lucas Cerro Largo, te podés volver a tu casa en auto. Porque con yerba Salud y Flora y Distribuidora Lucas Cerro Largo, participás en un sorteo de un 0 kilómetro. Tomá mate con yerba Salud y Flora. El mate por naturaleza. Sirve, no duden que sirve.
hablar del tema, hacer preguntas, volver a replantearse cómo llevamos nuestra vida. Así que, así como a veces decimos, una semana de... No, para estas cosas yo puedo decirles que sirve, que lo he visto en estos años en los medios de comunicación y que confío en esta nueva Semana del Corazón. Agradecemos muchísimo a nuestras invitadas. Usted y yo, Sotelo, seguramente hoy vamos a tener una cena diferente. Sí, es probable. Pero uno no deja de aprender cosas todo el tiempo. En este caso, yo tenía la idea, como seguramente buena parte de los televidentes, de que los hombres tenían una tendencia a sufrir patologías cardíacas en mayor proporción que las mujeres. Y por allí leí que en realidad son más las mujeres que mueren de este tipo de afecciones. Pero ¿y eso sabe es como qué? parte de... Ahora la doctora le va a decir, y si no se lo digo yo, sí, ustedes se quejan mejor. Parte del diagnóstico, claro, a la hora de la detección de un infarto, claro, es que ustedes se quejan el lado positivo mejor. Se quejan de la mejor. Debilidad masculina. Habrá mucha gente que diga, sí, pero bueno, en este caso quizás las mujeres debiéramos quejarnos más, ser más precisas a la hora de ser enfáticas y de aclarar el síntoma, porque hay muchos infartos encubiertos en mujeres porque justamente se disfrazan o de repente con una crisis de angustia, o de repente con algo que yo voy a poder, y no podemos. Bueno, pero es un gusto, no vamos a improvisar ni a hablar nosotros, al contrario, los expertos, y en este caso son dos expertas. La doctora Virginia Michelis, muchas gracias por acompañarnos, es cardióloga, está trabajando doble y triple turno esta semana, y además no es casual que esté vestida con ese color. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de difundir esto, que sí, nos sumamos al movimiento Go Red for Women, que es para difundir lo que es el tema de la cardiopatía en la mujer. Sí. Es cierto que nos quejamos mal, o sea, que no vemos bien el síntoma. Explíquelo usted, que yo lo digo primitivamente. Sí, tiene algo de eso, pero en realidad no es que nos quejemos mal. A ver. Las mujeres somos distintas, somos diferentes y sentimos la cardiopatía, porque en realidad hasta en la fisiología y en la anatomía también es diferente. Ajá. Entonces, el dolor típico en el pecho, opresivo, en el medio del pecho, que se puede irradiar a mandíbula, a brazos y eso, que es más típico del hombre, no es tan así en la mujer. Muchas veces aparece como una falta de aire, como una sensación de angustia o malestar digestivo. Entonces, más ligado a la emoción. Claro. Y no es que en realidad lo hagamos mal, sino que lo sentimos diferente. Bien. En cambio, el hombre lo puede decir justamente, hay un dolor importante, algo que pesa como un yunque en mi pecho, se llama a una asistencia y enseguida es fácil de diagnosticar. Se identifica y enseguida se acciona. Y quizás sea un poco por eso que también el sistema de salud responde mejor. Y como nosotros hemos visto y probado, y es lo que sucede acá en Uruguay y sucede en todas partes del mundo, se diagnostica menos en la mujer, y también la evolución es peor, se tratan menos y evolucionan peor, y eso se demostró en Uruguay también, tanto a las 24 horas, a la semana, a los 6 meses y al año de una intervención del tipo, por ejemplo, angioplastia. Marchan mejor, peor las mujeres. O sea que tenemos que cuidarnos el doble. Se diagnostican más tarde. Pregunto, sí, ¿no? Y evolucionan peor. Y evolucionan peor. Sí, y se mueren más. Claro, de ahí la respuesta, claro. Lo que pasa es que no tienen cuidadora. Bueno, depende. Algunas tienen. Muchas veces los varones tienen una cuidadora que se convierte en una cuidadora de ley, ¿verdad? Que además muchas veces es la que prepara los alimentos. Y me sirve esto para presentar a nuestra otra invitada, que es Adriana Picasso, una nutricionista a la que le agradecemos mucho estar hoy con nosotros, nuevamente ante nuestros micrófonos, histórica compañera de Caleidoscopio cuando usted y yo éramos jovencísimos. ¿Se acuerda, Sotelo? Más que ahora. Más que ahora, un poco más que ahora. Y ella sigue tan joven como en aquellos tiempos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, realmente un gusto en una semana que sí, que indudablemente esta Semana del Corazón, que ha tenido un diseño mediante el cual se trata de llamar la atención de la gente, de lo importante que es tener idea de, bueno, cómo está el corazón, de poder buscar esos factores de riesgo que pueden estar afectando nuestra salud. Y dentro de uno de esos factores de riesgo, por supuesto que la alimentación es esencial. La alimentación, un elemento mediante el cual podríamos tener
un apoyo o una seguridad o una protección a nuestro corazón, pero también un factor de riesgo importante. Si nosotros vemos un poco lo que es la alimentación actual de los uruguayos, una alimentación donde hay un consumo excesivo de sal, donde se come mucha grasa ya sea en alimentos fritos o grasa enmascarada en distintas preparaciones, una alimentación donde se consumen gran cantidad de calorías, o sea, estamos comiendo mucho más de lo que el cuerpo necesita, lo vemos en los niveles de sobrepeso y obesidad. Entonces uno diría, pucha, cómo a través de la alimentación nosotros tenemos que buscar poder mejorar, disminuir esos factores de riesgo. Comiendo más y comiendo mal. Comiendo mal, comiendo más, repitiendo, eligiendo mal, y no por falta de conocimiento. Lo hablábamos fuera de cámaras, digo, todos sabemos lo que es una alimentación saludable. Digo, muchas veces en charlas que uno va dando, pregunta, bueno, ¿qué es para el público alimentación saludable? No hay un uruguayo que no sepa la importancia que tienen las verduras y frutas. En este momento, una de las recomendaciones esenciales es bajar la sal. El uruguayo tenemos por recomendación de sal comer una cucharita de sal, no de sal agregada, sino la sal en toda la lista de alimentos del día. Es una cucharita, es una cantidad mínima. Hoy se sabe que estamos comiendo más del doble. El exceso de sal es el principal factor de riesgo de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y uno dice, pero tan sencillo como bajar la sal. Y ojo, no estoy diciendo... Claro, que no es tan sencillo. Que no es tan sencillo, ni tampoco digo hay que eliminarla, ¿eh? No, claro. Hay que disminuirla y hay que empezar ya de las niñez. No permitir que los niños consuman con total libertad esos snacks o esas comidas rápidas que tienen un porcentaje de sal elevado y que hacen que el niño ya se vaya acostumbrando a ese sabor salado. Porque si no, nos va a decir un día, esto no tiene gusto a nada. Esto no tiene gusto a nada. Y uno dice, pero mira que la comida tiene gusto. El tomate tiene gusto a tomate, no, tiene gusto a sal. Tenía. Y bueno, el tomate, lamentablemente. Podemos hablar de la lechuga, del brócoli, podemos hablar de las chauchas. Digo, moderar el consumo de sal. Esa sería la primera recomendación para protección cardiovascular. Y en caso de ya hipertensión, de una persona que ya ha sido detectada como hipertensa, se debe eliminar el agregado de sal. Y uno dice, ¿y qué hago? Utilizar hierbas y condimentos que sustituyan el sabor de la sal, dando sabor a las comidas sin el exceso de sal. Y uno dice, bueno, yo los invito muchas veces a pasar por los supermercados, ir a la góndola de los condimentos. Entonces ahí uno va a ver una gama de distintas especies que uno dice, ni siquiera las conozco. Y hay que empezar a probar. Probablemente además hay cada vez más variedad. Bueno, obviamente algunas cosas son importadas y pueden costar un poco más caro. Pero hay variedad. Pero hay variedad, sí. Y uno dice, no es el sabor a sal, es el sabor, es sabrosos, alimentos sabrosos tratando de disminuir la sal. Y por otro lado, la gran recomendación es, bueno, disminuir el consumo de las grasas, disminuyendo las frituras. Bien, si disminuimos la fritura, si disminuimos la grasa que vemos, que esa es muy fácil, porque nos está mirando desde el plato, tenemos la mitad de la batalla ganada. La otra mitad son una cantidad de grasas que vienen solapadas, encubiertas, disfrazadas. Vamos a tener que volver con ellas luego de una pausa. No. Vamos a hacer esa pausa entonces y seguimos. Y además vamos a hablar con la doctora Virginia Michelis, porque la salud, hablamos recién cuando estaba en un momento de crisis, pero no nos vamos a quedar en esa crisis solamente. Seguimos hablando en esta Semana del Corazón. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Distribuidora Lucas Cerro Largo y ganate un 0 kilómetro.